Fernando, bienvenido a Cuentas Claras, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, el honor. Eh, Alias el Sensei Contable, ¿verdad? Mejor conocido así en redes. Sí, el sensei contable, el guardián de tus Excelente, impuestos. eso. Oye, ¿y por qué Sensei? Cuéntanos, me intriga, es como a manera de curiosidad. Surgió de un apodo. Bueno, estudié la carrera de contaduría en el Politécnico. Por unos temas ahí de salud, lo abandoné un tiempito y cuando regresé, pues ya no era mi generación, ¿no? Ok, Pero obviamente en ese tiempo que no estuve en la escuela, pues agarré experiencia de despachos y realmente la experiencia en despachos antes de que egresar es oro molido. Entonces es un tip ok, invaluable. Y entonces cuando regresé a las clases, regresé con otro mood, ¿no? Regresé como con más experiencia, entonces las clases me facilitaban mucho. ok, Entonces yo soy no hablo tanto, soy muy serio, o bueno, en ese momento era muy serio, pero entonces empecé a participar en la clase y casi casi ya el maestro decía, no, que participe otra persona, ¿no? Y se me ujú, empezaron a acercar ahí compañeros de clase para hacerme preguntas, compañeros sin experiencia. Entonces ok, ahí un compañero, no me acuerdo su nombre, creo que Oscar, me dijo, oye, pues me empezó a decir sensei, ¿no? Porque pues todas las dudas se las aclaraba. ok, Y lo dejé en el baúl y cuando me tocó ahí hacer una reestructura de mis redes sociales, me vino a la mente y dije, ¿por qué no porque yo veo muchas redes sociales de muchos contadores y dicen el conta Pepe, el conta Juan. Entonces dije, ujú, para, sí, 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 para hacer algo diferente, ok, pues obviamente los búhos representan cierta sabiduría, confianza. Entonces dije, creo que una buena presentación con clientes potenciales que digan, este conta sí sabe. ok, ya, entiendo, pues qué buena historia, buena anécdota y buena manera de enlazar las cosas, ¿no? Sí veo que usas por ahí un búho precisamente como Sí, parte de tu imagen, ¿no? Entonces, así está es. agradable, luego tienden a relacionarse muchas veces con abogados, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Es sí, como el tienes logo razones de, de sabiduría. es como el logo de los médicos. Y ya lo ves en sus escritorios, en todos lados, y ya dices, ah, mira, este es doctor. Ujú. Excelente. No, pues muy bien, mi estimado. Me dices que eres de la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, somos aquí de la Ciudad de México, aquí ya llevamos ya pues unos 33 años de vida. Pues sí, somos anfitriones de una gran ciudad, ya con mucha gente. Y pues aquí he estado, no nos hemos movido de aquí bueno, apenas que adaptamos aquí unas oficinas en casa del 2023 que nos independizamos. Excelente. Pues aquí andamos. Qué bien. Y algo curioso, me estabas platicando que tú no ibas a ser contador, ibas a ser ingeniero, ¿no? Estuviste estudiando tu carrera y desististe y luego ya te hiciste contador. Cuéntanos un poquito sobre eso. Pues sí, bueno, soy del Poli, soy orgullosamente politécnico. En la vocacional estudié ingeniería industrial. Eh, como creo que muchas personas, pues yo no tenía muy claro qué estudiar. Entonces, en la vocacional fue que decidí ingeniería. La verdad no tengo ninguna queja con la carrera, fue una carrera bastante padre, aprendí muchísimas cosas, pero bueno, y me encantaba, por ejemplo, las materias física, química, los cálculos. Ahí hasta con compañeros competíamos para ver si dábamos el mismo resultado que el maestro o maestra, ¿no? O sea, esas cosas me gustaban mucho, pero ya en el campo Ok. laboral ya no me llamó tanto. El Politécnico hace ferias de empleo y yo me animé a ir a una y el stand de contabilidad estaban dos chavos, me acuerdo perfectamente, y súper animados, o sea, muchos dicen que los contadores somos cuadrados, serios, enojones, Ujú, pero pues ellos estaban dándolo todo, ¿no? Dicen, véngase aquí a conocer la carrera de contabilidad, tiene estas aplicaciones, tiene muchas áreas de oportunidad en los negocios, yo desde la vocacional, yo hacía mis negocitos, o sea, siempre fui bueno para las finanzas, ujú, entonces dije, lo vi más como en el campo de aplicación, de cómo hacer un negocio si la ingeniería ya no daba, ¿no? ok. Y pues
Sinceramente, no todo fue fácil. Yo en el primer año, la verdad, no amé la contabilidad. Sinceramente, lo hemos platicado la contabilidad y yo, y no éramos el uno para el otro, así yo lo sentía, ¿no? Ajá. Porque sobre todo el primer año de universidad que decidí cambiarme, pues la mayoría viene de ya estudiar contabilidad en la vocacional, ¿no? En la prepa, nivel medio superior. Pero pues yo venía de estudiar ingeniería. Ujú. Y bueno, no es queja, pero a veces muchos maestros ya dan por hecho que tú ya sabes contabilidad, ¿no? Sí. Y entonces fue mucha información en muy poco tiempo, esquemas de mayor, diario, estados financieros. Entonces yo pues me vi como sobrepasado. Ujú. Por fortuna ahí me estuve apoyando de compañeros pues para que me explicara, ¿no? Incluso tuve que pagar a un compañero para que yo le decía, oye, ya tuvimos la clase, pero por favor enséñame qué libros leíste. O sea, él viene de una familia de contadores. Ok. ¿Qué libros leíste? Él ya incluso tenía clientes en primer semestre, entonces dije, de aquí me voy a aferrar, ¿no? Y ahí es una anécdota curiosa porque él no daba asesorías, o sea, él era como de, pues te paso la tarea si quieres copiarla, pero te voy a cobrar, ¿no? Yo dije, no, yo Ujú. no quiero copiar, yo quiero aprender, ¿no? Y ahí le insistí y pues hoy en día volvería a estudiar contabilidad, definitivamente. Te iba a preguntar eso, precisamente me ganaste la respuesta antes de que te preguntara. Te iba a preguntar si te arrepientes de haberte cambiado de carrera. No, sinceramente no, es una profesión súper noble y obviamente en el desarrollo de la carrera, de tus primeros clientes, pues sí, a veces toca aprender de experiencias no tan buenas, Ujú. pero, pero hoy en día, ya que tenemos esta firma independiente, pues de todo, incluso de las experiencias malas, se logra aprender algo y de todos. Sí, sí, correcto. Sí, fíjate que a mí me pasó algo similar. Tampoco iba a ser contador, yo quería ser docente. Entonces, de último momento también no fui, ya había pagado el examen de admisión, no me presenté y pues acudí al tecnológico. Yo soy egresado del tecnológico de Zamora. Entonces acudí al tecnológico porque era el más cerca a mi casa habitación en ese entonces. Entonces, pues no sabía qué quería estudiar. Me enseñaron todos los folletos, había puras ingenierías y nada más una licenciatura, era la de contaduría y elegí esa porque me llamaba más la atención la licenciatura que las ingenierías, no porque sabía de qué se trataba. Y también me costó muchísimo trabajo al principio adaptarme, entenderle, porque era muy confuso todo, hasta que empecé a trabajar y ya de ahí pues me empecé a acoplar, empecé a entenderle y pues ya me fui y tampoco me arrepiento, es una carrera muy gratificante. En este sentido, Fer, ¿cómo fue tus inicios? Empiezas a trabajar en un despacho, empiezas a agarrar experiencia, platícanos un poquito de eso. Eh, Pues yo llevaba, bueno, muchos compañeros, y creo que tú también lo pudiste haber visto, lo pudiste haber experimentado con tus compañeros, muchos a mitad de carrera o incluso antes ya empiezan a trabajar, ¿no? Entonces, o incluso muchos desde que ya entraron a carrera ya tienen esa experiencia, ¿no? Pues yo fui, eso es algo importante que pues obviamente no se comparen con los relojes de los demás. Obviamente, por ejemplo, yo venía de la ingeniería y a mí me costó un poco más de tiempo como que agarrarle la onda y empezar a querer a la carrera. Pero bueno, yo no empecé a trabajar ni a la mitad de la carrera, o sea, me tardó un poquito más porque sí quería tomar las bases muy bien, o sea, entender todo. Ujú. Entonces me acerqué a todo el mundo, a maestros, compañeros, yo era como el que me acercaba a todo el mundo para decir, oye, ¿cómo le hiciste, no? A mí sí es ese tipo de cosas, a pesar de que yo era muy cerrado, muy tímido, muy serio, me acercaba a las demás personas para decir, oye, enséñame porque yo quiero aprenderlo, ¿no? O sea, quiero realmente tener ese conocimiento sólido. Ujú. Y en el último año de la carrera, bueno, hacen stand, las firmas grandes hacen como reclutamiento de personas en las Ujú. universidades y tocó que llegara a Deloitte, ahí a nuestra escuela, ¿no? Y entonces dije, obviamente yo no, muchos compañeros decían, no, mira, yo en KPMG, en Ernest, Sí. yo quiero trabajar ahí, Ujú. ¿no? Yo quiero ser ese sentido como de pertenencia, ¿no? Y de prestigio, obviamente, de esas firmas. Yo la verdad
pues dije, yo no tenía, porque pues ellos desde medio superior ya tenían claro que yo voy a trabajar en esta firma y yo voy a ser auditor y yo ya lo tengo súper claro. Obviamente yo no conocía Ujú, tanto las firmas hasta que se fueron a la feria en la universidad. Me convenció y dije, vamos a experimentar un poco en el área de auditoría. ujú. Estuve un año previo a titularme ahí en el área de auditoría de Deloitte. Eh, Hoy en día no disfruto de la auditoría, pero creo que fue una experiencia gratificante y pues te enseñan mucho en cuestión procesos, ¿no? Son Ujú. firmas organizadas y en cuestión procesos y obviamente en la presión que tienes o en la responsabilidad, ¿no? Que tienes que tener, porque pues Sí, te aventaban empresas medianas, grandes y tú pues tenías que dar el ancho, ¿no? Es algo que rescato mucho, que de ahí aprendí, bueno, de por sí ya soy muy organizado, de ahí aprendí a cómo organizar mis procesos, ¿no? Porque es mucha de las preguntas que yo veo de las nuevas generaciones, ok, ok, ya abrí mi despacho, ya tengo mi computadora, ¿por qué no me empiezan a llegar los clientes, no? Bueno, son muchos elementos que tienen que ver, porque solamente tienes que construir una marca y tienes que tener tus procesos súper claros, porque luego vienen las amargas experiencias por no tener los procesos claros o hablar claro con los clientes, ¿no? sí, Pero correcto. eso fue lo que me enseñó Deloitte, y después estuve en despachos pequeños, ya una vez egresado de la carrera, y pues ahí aprendes también, es a menor escala, pero hay, créanme, contadores, aunque les llamen firmas pequeñas, que tienen un montonal de clientes, mucha experiencia valiosísima y de los cuales aprendes todo, ¿no? Por ejemplo, ahí en los despachos pequeños, a diferencia bueno, en Deloitte aprendí unas cosas y en los despachos pequeños aprendí a interpretar leyes, ¿no? Ujú. Cómo fundamentar mis argumentos, ¿no? Porque pues muchas veces los despachos pequeños los vemos muy pequeños en tamaño, por eso lo digo así entre comillas, Sí, pero sí, luego se avientan procedimientos con el SAT y tienen muchos casos ganados y bueno, tienen muy buen porcentaje de procesos con el SAT o tienen vasta experiencia y tú dices, mira, a lo mejor no te lo esperas en un principio, pero puedes aprender un mundo ahí. ujú. Y después de eso, en pandemia, poquito antes de que empezara pandemia, pues tuve la experiencia de trabajar en la empresa y es otro mundo de experiencias, ¿no? Porque ahí te aprendes a desenvolver con los proveedores, con los clientes, a cómo hablar, cómo hacer que tu trabajo hable y tú hablar por tu trabajo, ¿no? Entonces, también son experiencias súper valiosas y creo que de todo se puede aprender. Claro, desde luego. Sí, es algo muy diferente. Me tocó un caso similar también. Yo también estuve trabajando en despachos y después me metí a una empresa. Entonces me decían mis jefes inmediatos del despacho, oye, no lo hagas. Acá vas a adquirir muchísima más experiencia en el despacho y allá te vas a estancar. Y yo pensaba en ese momento, dije, pues si me pongo yo a estudiar y adquirir cursos por mi cuenta y demás, no tengo por qué estancarme, me estoy actualizando y continúo. Entonces fue una grata experiencia también porque si bien es cierto que durante un ejercicio fiscal, vamos, estás viendo el mismo ciclo, las mismas cosas, demás en la misma empresa, es como que dominas muy bien ese giro, pero es estar viendo lo mismo y lo mismo y lo mismo año con año. Y en el despacho, por ejemplo, yo también estuve en auditoría. Ya al final fui gerente de auditoría ahí en el despacho y tenía como 20 empresas a mi cargo. Entonces, yo lo comparaba de esa manera. Dije, si acá en un ciclo fiscal aquí estoy viendo las mismas actividades, los mismos procesos durante un año. En el despacho a lo mejor veo 20 giros diferentes, ¿no? Durante un año. Entonces yo lo comparaba de esa manera y el crecimiento obviamente pues es exponencial y era una de las recomendaciones que luego normalmente le hago a los jóvenes porque sí, en los dos lados aprendes obviamente, pero en el despacho tienes muchos giros que estás viendo, muchas actividades y aprendes muchísimo más, pero lo que comentas es muy cierto y qué bueno que lo puntualices de esa manera porque no nada más es ver desde afuera la empresa cómo funciona, ¿no? Sino que en la empresa aprendes a ver como que todas las tripas y el trato con proveedores, con clientes, o sea, ya ves muchas cosas que normalmente en el despacho no alcanzas a percibir. Y si puedes conjugar esas dos cosas, pues olvídate, o sea, creces muchísimo más, ¿no? Exacto, Entonces, sí. lejos de verlo como que me iba a estancar, creo que fue una grata experiencia porque incluso me enseñé a contabilizar bien. En el despacho nunca contabilizaba, estaba en auditoría.
Y allá en la empresa, pues me ponían a hacer todo, desde abajo hasta que se terminaba el ciclo y aprendes a dominar muy bien todo eso. Entonces, para quienes nos están escuchando y sea en el giro en que se encuentren, pues sáquenle provecho, o sea, de los dos lados van a aprender mucho, nada más aprendan a identificar muy bien todos esos procesos, a dominarlos y los va a hacer crecer muchísimo. Fer, mencionaste que trabajaste, por ejemplo, en una de las cuatro firmas grandes, las Big Four. Sí. ¿Cómo es tu experiencia después de haber trabajado ahí? ¿Crees que te haya servido como una recomendación que, en otros lugares cuando solicitaste trabajo, que te hayan visto como que, vienes de una Big Four? ¿Eso crees que te ayudó o es lo mismo estar trabajando en esa grande firma que en cualquier otro despacho? Pues en mi caso particular, y bueno, también ya lo he visto hoy, eh, ponerlo o agregarla a mi CV, obviamente sí me ayudó en los primeros despachos, pero por ejemplo yo no tenía, bueno, eso es muy valioso compartirlo porque yo estuve de la escuela a auditoría directo, ¿no? Ujú, Entonces en el primer despacho en el que me preguntan, oye, ¿qué sistema contable utilizas? Y yo, ¿sistema qué? ¿Registros de qué? ujú, ¿La página del SAT cómo? ¿La página del ITSE qué? Entonces yo no sabía nada, no sabía moverme por la página del SAT. El primer ujú, sistema que me tocó usar fue Compaq, la versión de escritorio, y pues tuve que reaprender. Entonces es algo que tienes que estar consciente que vas a tener que reaprender muchas veces, ¿no? En los primeros ujú, pasos y vas a tener que, pues sí, estar abierto a absorber todo, ¿no? Como esponjita. ujú, Y a pesar de que me abrió la puerta en un principio por ser de Deloitte, decían, bueno, bueno, agradezco mucho que quienes me aceptaron en ese momento, quienes me dieron esa oportunidad, pues se sentaron conmigo a decir, a ver, mira, de aquí le das clic y así se abre Compact y así abre ujú, sesión y así, entonces se sentaron conmigo y fue, yo en un momento sí me sentía como, he escuchado mucho esa frase de, es que ya me titulé, pero siento que no sé nada. ujú, sí. No sé, ¿te acuerdas la página, la versión de la página anterior que era como blanca con verde? Sí, sí. Ajá. Yo mismo empecé como a pedir más, ¿no? Ya una vez que empiezas a dominar los procesos y entiendes, es importante que como contadores no nada más lleguemos a las 9 y a darle y a contabilizar y hasta las 6 de la tarde y no hables con nadie, ¿no? Es muy importante, nunca sabes con quién puedes estar trabajando, porque por ejemplo a mí me tocó en la empresa. Hoy en día uno de mis clientes más importantes es de una familia de un compañero de trabajo de ahí, entonces Ok. nunca sabes dónde puedes encontrar a tu próximo cliente potencial, ¿no? Cliente, correcto. Sí, muy bien. Y oye, una de las dudas que tienen muchos jóvenes es cómo le hacen para conseguir empleo, porque he visto por ahí en redes sociales que me escriben y me dicen, estoy en la lucha, pero nadie me da empleo, he tocado puertas, no se me abren. O sea, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo lograste ingresar a Deloitte en específico? Pues ahí te hacen bueno, ahí lo que me ayudó, sinceramente, y creo que es algo que muchos dejan al último, lo he visto mucho, lo he escuchado, es al último el inglés. Mis materias importantes y al último el inglés. Y yo lo vi como una inversión. Iba los sábados, 5 horas, me parece, los sábados, y desde las 9 de la mañana como hasta las 2 de la tarde, ¿no? Creo que nadie o muchos no se emocionarían con levantarse temprano un sábado y bueno, la escuela me Sí. quedaba como 2 horas, pero yo lo vi como una inversión ¿no? O sea, si va a ser una herramienta adicional que me va a ayudar en cuestiones de empleo, pues la tomo, ¿no? Entonces fue una de las etapas de entrevistas con Deloitte, fue una de las como que no muchos llegaban a cumplir con cierto nivel de inglés, ¿no? Entonces Ujú, yo lo tomé como, ok, mira, sí tengo aquí déjame busco en mi caja de herramientas y sí lo tengo, ¿no? Entonces sí es algo que me puede ayudar aquí a, pues ganarme un lugar.
y, pues ya aquí aprovechar de todos, ¿no? E intentar absorber de todos. Y pues a lo mejor cuestiones que nos vemos como muy simples o luego en los CVs de, ¿dominas el inglés? Y el Excel, sí, el Excel al 100%, ¿no? Y a veces lo hacemos como, pues sé hacer cuentas y medio las fórmulas básicas y eso es Excel y resulta que no, ¿no? Yo soy un amante del Excel, soy Ujú. fanático del Excel, entonces yo desde la medio superior yo veía tablas dinámicas y filtros y bases de datos, entonces fue algo que me ayudó pues sí, en los exámenes o pruebas que te hacen en Deloitte a decir, ok, mira, puedes gestionar porque pues obviamente en las Big Four se manejan toneladas de datos y tienes Ujú. que aprender a manejarlas lo más rápido posible, entonces no por eso digo que esas sean las únicas dos herramientas que puedan tener, Sí. pero pues armarte de herramientas que no necesariamente sean cursos, pero los cursos también son importantísimos, incluso antes de egresar, pues el que tomen cursos, hay capacitadoras, los dan, incluso hay muchos gratuitos, Ujú. y pagas anualidades también muy bajitas y tienes mucho conocimiento. Yo al principio lo llamaba como atajos, ¿no? El que tomes cursos constantemente y te estés actualizando, vas a tomar como un atajo de esa información que el expositor está acumuló en de toda su experiencia laboral, ¿no? O Ok. que ese expositor que invirtió el tiempo en capacitarse, en leer, en volverse un experto en esa materia. Ok, bien. Y por otro lado, me dices que trabajaste en varios despachos, en una empresa, y luego posteriormente te independizas. ¿Cómo fue tu proceso o en qué momento tú dices, estoy listo, ya tengo las herramientas necesarias, ahora sí ya me siento capaz para independizarme? ¿Qué tuvo que ocurrir para que llegara a ese punto y tomaras esa determinación de tomar tu independencia? Mira, aquí hay algo importante que muchas veces nosotros no nos damos cuenta del potencial hasta que alguien más nos Ujú. dice, oye, Conta, bueno, así me decían ahí en la empresa. Oye, Conta, se acerca este compañero que te mencionaba de trabajo, que ya le había dicho a su familia que pues ya cambiaran como que de contador, ¿no? Em, pues yo en el tiempo que estuve trabajando en la empresa, bueno, ya era líder de equipo y teníamos ahí gente a cargo. Y yo en ese entonces tenía clientes nada más por fuera como sinceramente para mis saliditas del fin de semana, ¿no? Ok. Entonces llevaba clientes muy pequeños, les cobraba creo que 500 pesos, 600 pesos, así es. Y ya era mi Ujú. salida del fin de semana, me pagaban y realmente no teníamos todavía bueno, no pensaba todavía en independizarme, no Ok. tenía ningún sistema ni nada, sino todo lo gestionaba por fuera, ¿no? Y entonces se empezaron a acercar personas porque ahí mismo de la empresa de, oye, tú llevarías o tú has hecho declaraciones de sueldos o ya como mini asesorías, ¿no? Ujú. Y yo decía, no, pero pues a ver, pásame tu firma y ahí en un tiempo libre, pues obviamente sí pedía permiso para usar las máquinas y los programas y decía, pues en un tiempo libre ahí te armo tu declaración, ¿no? Entonces me acerca esta persona y me dice, oye, ¿y cuánto me cobrarías por llevar ya los servicios es una empresa, es una de régimen general, pues ya de años, una comercializadora, pues grande, ¿no? O sea, factura bien. Y yo en ese momento, pues no tenía ni lista ni una cotización, ni un guión ahí para una reunión o ya como nada armado en realidad, ¿no? Entonces dije, pues me aviento, ¿no? Creo que es una buena oportunidad para ir armando algo afuera, pero realmente no, más por eso menciono que a veces el trabajo o no, la localidad de nuestro trabajo o cómo nos relacionamos nos abre muchas puertas, ¿no? Entonces me Sí. acuerdo que pues yo ni siquiera donde teníamos dónde reunirme, entonces le dije pues ahí en un Starbucks cerca de mi casa. Realmente esa plática surgió muy bien, de ahí pues sigo teniendo ese cliente, es nuestro cliente Ok. más importante, pero yo creo que lo que más convenció al cliente en ese momento es que le hablé como si fuera, obviamente ya hay una relación de confianza hoy en día, pero en ese entonces que yo era un desconocido y su contador de casi toda la vida, a comparación de un chavito que llega y dice, pues no traigo nada preparado, pero cuéntenme en qué les puedo ayudar.
Y creo que fue como sentarme con ellos y platicar, como una charla de amigos, ¿no? A ver, cuéntame tu problema y yo te digo cómo yo te cuidaría, pero un trato pues más humano, ¿no? Creo que es Sí, algo que muchos empresarios hoy en día valoran mucho, el trato humano. Porque al final de cuentas, tanto nosotros como profesionistas somos humanos y ellos también tienen claro, no son solo números, ¿no? Ni signo de pesos. Entonces me acerqué con ellos de un trato humano y creo que de ahí fue una de los principales pilares que hoy en día llevamos en la firma, ¿no? De no nada más presentarte los números, sino explicarte, darte un acompañamiento y pues obviamente, a pesar de que no muchas veces se dice, la forma en que el empresario lleva a su empresa muchas veces refleja cómo es él como persona, ¿no? Cómo se ujú, administra, porque muchas veces ahí es donde se delatan los empresarios. Cómo lleva su empresa, sabes cómo lleva su vida, incluso personal y financiera. sí, Bueno, finanzas personales, muchas veces toca ahí como reeducar a los clientes y también pues se aprende mucho también de los clientes con experiencia, entonces es ahí un ganar-ganar. claro. Sí, desde luego. ¿Y cómo fueron tus inicios? ¿Fueron en ese entonces? Empiezas a captar esos clientes, los que ya traía, que te daban para tus salidas, llega este otro cliente fuerte y dices, ya, me lanzo, me independizo. ¿Y cómo es tu proceso? ¿Fue difícil? ¿Batallaste? ¿O empezaste a captar más clientes de inmediato? ¿O cómo fue eso? Cuéntanos un poquito. Creo que ahí fue muy valioso y creo que así es una de las grandes maneras de empezar a crecer o en tus inicios es la recomendación de boca a boca, ¿no? Sí me ayudó muchísimo porque gracias a este cliente se empezó a correr la voz en la empresa, ¿no? De, oye, el conta, aparte de que nos lleva la conta aquí de la empresa, o luego me llegaban a consultar cosas como de la nómina o cosas como personales de sus recibos y todo, Sí. pues también lleva empresas, ¿no? Y ahí se empezó a correr la voz y empecé como a captar clientes. Ujú, Pero ahí llegó otra vez un momento de volver a reaprender, o bueno, de volver a establecer, mm, primero reconocer que obviamente cuando empiezas a tener más clientes o mayor número de clientes, necesitas controles, necesitas organización y estructura. Sí o sí, no hay, eso es un no negociable. Entonces ujú, ya aprendí a pesar de que yo era organizado, decir, ok, ¿cómo establezco procesos, recordatorios, contratos? Porque es muy importante. Ahí tuve ahí una amarga experiencia de un cliente que no me pagó un anual. ujú, Entonces, ujú. pero pues yo no jamás, o sea, el trato fue meramente verbal, por mensaje, y se me desapareció, ¿no? Ok. Entonces, ahorita he visto muchos memes de, pues tengo tu firma electrónica, ¿no? Entonces, tú sabes, tú sabrás, pero no, realmente, Yo hice uno de esos. entonces, realmente no lo vi en ese momento así. Ujú, Agradezco esa experiencia también porque pues me dio la oportunidad de decir, ok, voy a sentarme, ahora sí que voy a sentarme conmigo mismo, una junta conmigo mismo para decir, ok, ¿qué hace falta o qué procesos tienes que implementar para que no te vuelva a pasar, ¿no? Y ujú, entonces empecé a hacer mis formatos de cotizaciones, eh, todo fue mejorando, que pues al sí, principio lo hacía como en Word, le di un formato de Canva y como mi tarjeta de presentación, mi formato de contrato de servicios, como mi plan de trabajo. Y obviamente me vi en la necesidad de contratar un sistema ya independiente para llevar a los clientes y todo. ok, Y fue ahí que empecé ese establecimiento de procesos y la recomendación de boca a boca, pues ya les entregaba ahí sus reportes, sus análisis y todo. Y eso fue lo que me fue ayudando a crecer un poquito. Obviamente ahí yo no veía, a pesar de que sí empezaba yo a consumir gente que hacía contenido de nuestra profesión. Yo nunca, hasta ese momento yo no pensaba en que era una forma de captar clientes. Ya eso lo aprendí ok, después. ok. Y ya posteriormente te empiezas a involucrar, empiezas a meterte a las redes sociales y empiezas pues, a ver precisamente esta otra forma de estar captando clientes, ¿no? Me dijiste que desde el 2020 aproximadamente empiezas a crear contenido, te detienes un momento y ahorita retomas nuevamente. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en ese momento? Yo en 2020 me atreví a abrir un perfil profesional, ¿no? Ujú, Justamente tenía meses de diferencia en el que entré a trabajar en la empresa, pero como ya traía mis clientecitos, dije, pues vamos a... Me inspiré un poco en páginas que seguía
y decía, yo también puedo crear contenido, pero la verdad no me atrevo a hablar en cámara, ¿no? A grabarme. Entonces, ¿qué es lo que me puede funcionar? Pues subir como folletitos, imágenes, publicaciones en las que yo eduque un poquito de conceptos básicos a la gente, bueno, sobre todo a empresarios y a quienes van empezando en cuenta, y, pues sin yo aparecer en cámara, ¿no? Sinceramente, el tiempo que le dedicaba era muy poco, porque pues obviamente trabajaba. Entonces abrí la página y publicaba cada 2, 3 meses y eso ya exagerado, ¿no? Entonces, pues, francamente no le Ujú, dedicaba el tiempo que debía. Y en julio de 2023 fue que me salgo de trabajar de esta empresa y en la que me siento y digo, ok, pues vamos a retomar esa página. Eh, a mí, yo en mis tiempos libres me gusta mucho el diseño, bueno, como diseñar, dibujar y todo. ujú, Entonces dije, pues vamos a dedicarle un poquito más de tiempo y de lo poco que he aprendido de ahí, aplicarlo a darle un nuevo formato a la página, buscar como darle una presentación adecuada, ¿no? Porque pues antes ujú. nada más era así como de chile, mole y de pozole de publicaciones, Sí, tal. sí, Y sí. no, pues no publicaba historias, no publicaba reels. Yo decía, pues si publico algo y le pongo ahí de qué se trata abajo, ya, con eso. Y pues no, resulta que no. Hay ciertas estrategias de marketing que tienes que seguir, a lo mejor no al pie de la letra, pero que tienes que conocer para saber cómo funciona, ¿no? Ujú, Entonces en 2023 lo retomo, igual, es muy esporádico y en julio, agosto de 2025, bueno, en junio, se agregó un cliente con nosotros, él hace publicidad en pantallas inmersivas ok, y me dijo, oye, ¿cuáles son tus redes sociales? Que eso es algo importante. Hoy en día muchos clientes potenciales van a llegar de redes sociales. Ya no, correcto. ya ni siquiera revisan si tienes título o en dónde te Ujú, titulaste. Tú dices, a ver, préstame tu Instagram, préstame tu link, préstame, a ver, quiero ver si sabes de lo que hablas, ¿no? O sea, ujú, porque pues yo voy a ver, revisar todo tu perfil y voy a ver si sí me correcto. convence de cómo lo dices, ¿no? Entonces le presté mi teléfono, ¿no? Mis redes sociales y pum, o sea, una página abandonada, ¿no? Eh, Sí. Y dijo, ay, híjole, ¿y cuántos seguidores tienes? Tenía creo que como 107 seguidores, o sea, no le había invertido el tiempo necesario, ¿no? Me Ujú, dice, oye, ¿y a quiénes sigues? O sea, de que sean de tu nicho. Ah, pues mira, tal de tal persona. Y ya, pues ya me empezó a explicar me dio un masterclass a mí, o sea, yo ahorita es ya nuestro cliente, pero a mí me tocó mi masterclass de, oye, mira, pues para comunicar mejor debes hacer esto, o mira, lo que yo haría sería esto, mira, de lo que yo sé que tú conoces es esto, entonces yo pensaría en una mejor estrategia, o tú, ¿cómo lo harías para que fuera más digerible para tu ujú, audiencia? Y entonces ahí fue que me puse a investigar de cómo funcionaba, cómo yo podía hacerlo más didáctico, porque es algo que creo que podemos compartir tú y yo, porque yo también en algún punto quise ser docente. ok. Entonces, me gusta mucho empezar a leer y ver la mejor manera o la manera más didáctica de presentar la información, ¿no? De que digas, Ujú, casi casi está a prueba de que se entienda, ¿no? O sea, en eso me he esforzado en esto, bueno, desde agosto le empecé a dar como más ya intenso a redes sociales. Y una de las bases o de las premisas que tengo es hacer la información digerible, ¿no? Porque este, creo que hace falta mucho eso, ¿no? Uno, concientizar a los empresarios de cuál es la verdadera función del contador. Y ujú. dos, que no, que su información, o sea, es que lo vi en un TikTok, pero muchas veces en un TikTok no está detrás un contador explicándotelo, ¿no? Entonces, es también combatir como a veces esa mala o esa desinformación de los clientes, pues sí, de los clientes. Sí, sí, totalmente. Y acabas de mencionar algo bien importante. Me gustó la forma en que lo dijiste, que precisamente el Instagram se está volviendo en nuestro currículum vitae, Ujú, porque incluso hasta cuando vas a sacar la visa, por ejemplo, ¿no? Pues se meten, revisan tus redes sociales y pues ven quién eres realmente ahí. Entonces, una de las recomendaciones es que hagan un perfil profesional, porque normalmente tenemos el personal y andamos publicando hasta lo que nos comemos, ¿no? Entonces, eso pues obviamente no le interesa a tu cliente potencial. Pero si creas un perfil profesional,
pues puedes poner toda la información que es relevante precisamente para tu cliente y que con esa información se van a poder acercar a ti el día de mañana. Entonces, véanlo de esa manera, como lo acabas de decir ahorita, Fer, un currículum vitae y pues que lo vayan alimentando y nutriendo con información que el día de mañana les sirva como una carta de presentación, ¿no? Como su tarjeta de presentación. Entonces, qué buen tip acabas de regalarnos. Por ahí incluso vamos haciendo un post ahí en colaboración, amigo, sobre eso, ¿no? Me suena muy interesante. Buena idea, sí. Y Bien, pues excelente. Adelante. bueno, nada más acotar ahí que pues tengan la confianza de publicar y no pensar en que, no, es que ya mucha gente lo dijo, ¿no? A lo mejor les puede llegar una idea de, ¿y por qué no explico qué es el RFC y para qué sirve, ¿no? Sí, pero es que Mm, ya mucha gente lo ha publicado, pero lo valioso que he aprendido en este tiempo es que cada uno tiene su forma de comunicar. Entonces, hay gente muy creativa y, o sea, para que desmitifiquemos que el contador es serio y no creativo y cuadrado, o sea, hay gente en ujú. nuestra carrera muy creativa, ¿no? Luego veo memes de contadores y pues ahí me tienen entretenido, ¿no? Porque realmente hay gente muy creativa. El chiste es Sí, sí, encontrar la manera de cómo comunicarlo y a lo mejor no siempre tiene que ser una publicación seria de la ley del ISR y fum, correcto. fum, fum, o sea, a veces tiene que ser información digerible, que todo el mundo entienda o que pues sepan por qué el IVA no es suyo. O sea, lo pueden hacer de muchas maneras. Pueden llegar a lo mejor alguien vio un post y no le sonó, no le sonó lo que leyó, pero a lo mejor con tu Ujú, post de una manera un poquito abordado de otra manera, a lo mejor esa persona sí le suena y entonces se va a buscar como para buscar tus servicios. ujú. Sí, es correcto. Nosotros en algún punto contratamos a una persona que nos estaba ayudando por ahí con la imagen. Y yo, en un principio, cuando empecé con mi página de Facebook, eran puros memes. Se llamaba Auditor Fiscal, precisamente desde que era auditorio en aquel entonces. Y eran puros memes, porque como tú lo mencionas, yo tampoco quería mostrar mi cara, me daba pena. Y me dice esta persona, dice, oye, pero es que eso también atrae, también te genera pues leads, te genera acercamientos, te genera interacción. Y todo eso vende también, dice, nada más pues combínalo. Entonces empecé a alternar la información y ya mucho después empecé a leer ya de marketing, copyright y todo ese tipo de cosas y todo eso pues te nutre y hace como que pues, de alguna manera seas más completo. A lo que voy con esto es que muchos hacen contenido bailando en TikToks, hacen otras cosas que normalmente pues, no, yo no lo comparto pues en lo personal, ¿no? Es muy respetable todos los demás, pero yo no lo hago. Yo en lo que me centro, por ejemplo, lo comento así abiertamente y también a manera de tips, es como me centro en que mi contenido eduque, entretenga e inspire. Esos son como mis tres pilares y sobre eso centro todo mi contenido. Y me ha estado funcionando bastante bien. No necesariamente, como lo mencionas, tienes que estar educando y bien serio con tecnicismos y demás, porque puedes alternarlo y puedes estarlo de alguna manera haciendo diversificar tu contenido y eso como que hace que te llegue más audiencia de diferentes estilos. Y pues es totalmente aceptable, totalmente compartible y creo que está funcionando muy bien. Entonces, esto lo tomo porque, te digo, de lo mismo que he leído, es como que hacer una recopilación y lo que comparten unos expertos de una cosa, otros de otra, y como que, pues en eso basé mi información, ¿no? Y pues es eso, o sea, no tienen que estar educando forzosamente siempre porque se hace a veces hasta tedioso, ¿no? Sí. ¿Cómo te ha ido a ti con eso, con tu contenido? Pues lo hemos ido adaptando, buscando siempre que sea fácil de entender, Ajá. de ver y de leer. Ahorita, pues obviamente empecé ya a darle su tiempo merecido pues a las redes sociales como por agosto y empezamos con puras publicaciones, reels, pero también tratamos de meterle un poco de humor, que a lo mejor sea con animación de diferentes tipos. A veces sí, yo no soy tan consumidor de las redes sociales, pero me empecé a hacer como consumidor de ciertos nichos, ¿no? Así de, mira. No necesariamente por colgarse a tendencias y ser viral, sino, mira, esta forma de comunicarlo puede funcionar si yo lo llevo a este tema en específico contable o de impuestos, ¿no?
Entonces, a lo Sí. mejor una cierta animación ahí como con arcilla o tipo Pixar, que Ujú, lo publicó alguien más de otro nicho, yo lo puedo comunicar para que se entienda, ¿no? Se entienda este tema o ujú, para que a lo mejor, a lo mejor parecería que no funciona, pero sí el que vean a veces como ciertas imágenes, porque mucha gente se sienta a ver sus redes sociales para desconectarse, ¿no? Entonces no sí, van a ver a un contador con traje, corbata y con un video de 43 minutos de la ley del ISR, ¿no? sí. Si se encuentran, están scrolleando y se encuentran con un video de dos personajes animados explicando en 45 segundos un tema que nunca habían entendido o que no sabían que tenían que atender y que sí tienen que atender. Entonces eso te lleva a más público y no Claro. necesariamente o sea, yo no nunca he buscado como la viralidad y ser famoso y no Ujú. sé, ese tipo de cosas, Sí, sí, sí. pero te lleva a más clientes, clientes potenciales y dos, obviamente este sábado pasado, por ejemplo, estuve en un evento de BATS, de la comunidad BATS, y pues obviamente el hacer comunidad con otros contadores es súper valioso. No tenemos de afrontar las cosas solos, ¿no? Porque pues muchas veces entre una mejor, el ser parte de una comunidad te va a llevar a lo mejor te llega un cliente del comercio exterior y tú no dominas comercio exterior. Y yo siempre he dicho, o sea, si no lo dominas y no vas a poder con eso, a lo mejor en el momento no eres experto en eso, o ese no es tu especialidad. Pero si eres parte de una comunidad y conoces a Juan Pérez, que se lo sabe de todas en comercio exterior, eso te va a brindar pues sí, un apoyo, ¿no? Que Ujú. seamos una comunidad sólida, te va a dar ese apoyo y sabes que esa persona, a lo mejor si tú haces regularizaciones y a él le llega a una persona con regularización y él nada más ve comercio exterior, pues son otros canales en los que te pueden recomendar, ¿no? Sí, totalmente. Sí, ahí entra la parte de las alianzas. Y eso precisamente se hace pues conociendo gente. Entre más gente conozcas, entre más contactos tengas, más puertas se te van a abrir y más posibilidades vas a tener de lograr el éxito, ¿no? Porque éxito es una palabra muy ambigua y cada quien tiene su propia definición, pero puedes conseguir muchísimas cosas entre más contactos y más gente conozcas a tu alrededor, ¿no? Sí. Entonces, sí te vi precisamente por ahí ya incluso haciendo unas colaboraciones con contadores digitales, ¿verdad? Tuviste ahí Sí, la experiencia con el Alex. sí, él es mi padrino, ¿no? Me animó a hacer videos un poquito Qué en bien. formato largo, Ujú. entonces es mi padrino. Ay, qué excelente. Y, y pues es lo que mencionaba, ¿no? Muchas veces dudamos, el síndrome del impostor, dudamos de nuestro potencial, hasta que otra persona llega y dice, oye, me gusta tu contenido, oye, me gusta cómo lo transmites, ¿por qué no? Porque así fue mi interacción con Alex de Contadores Digitales, fue, anímate a hacer este Sí. video conmigo, ¿no? Hablemos de este tema. Ajá. Y ya llevamos, bueno, llevamos dos videos, ¿no? Pero es en formato largo y yo no me había atrevido a hablar en cámara y ya una vez que lo hice, pues te empiezas a soltar, ¿no? Entonces algo que yo siempre digo, pues cualquier cosa a la que tengas miedo, dudas, incertidumbre, hazlo de todos modos, ¿no? Es mejor decir, Sí, lo hice y aprendí a decir, ¿qué hubiera pasado si me hubiera animado? correcto. Pues le mandamos un saludo al Alex si nos está escuchando por Sí, un ahí. saludote. Muy bien. Oye, Fer, ¿y cómo te encuentran en redes sociales? Principalmente estoy en Instagram, estoy como sensei.contable en minúsculas. Y en TikTok apenas ahí andamos explorándole, no llevamos tanto tiempo, pero ahí no me encuentran como tu conta el sensei. Y andamos también Excelente. publicando cosas. Muy bien, pues ya lo saben, para que vayan ahí a seguirlo. Ahí tiene algo interesante que mostrarles cada día. Entonces, pues para que se pasen ahí a sus redes. Fer, para finalizar, si tú tuvieras que darte un consejo a ti mismo hace 10 años, ¿qué te hubieras aconsejado? Yo creo que hace 10 años, bueno, a mí yo de hace 10 años le diría que todo esfuerzo va a valer la pena y que haga las cosas con miedo, incertidumbres, dudas, con flojera, levántate cada día a hacerlo. Hazlo sin ganas, con ganas, animado, desanimado. Todo va a valer la pena. Genial. Muy bien, pues muchas gracias, Fer.
y gracias por permitirnos este espacio, regalarnos este tiempo. Sabemos que hay muchísimas ocupaciones en el día a día y sin embargo, pues hacemos un espacio, un esfuerzo para poder estar acá. Muchísimas gracias por haber estado acá en Cuentas Claras y pues esperemos que pronto podamos seguir haciendo por ahí algo de alguna colaboración ahí interesante. Con mucho gusto, sí, pues gracias por la invitación. De hecho, pues me siento muy afortunado porque yo pues sigo tu página desde hace tiempo, comparto mucho tus publicaciones, me suenan mucho a mí, comparto mucho tu visión de cómo educas y transmites la información, entonces pues soy un privilegiado de estar aquí contigo. Muchas gracias, Fer. Y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.